Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a empezar con el bloque 4, que se titula Espacios económicos y desigualdad social. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Primero, identificar las principales regiones agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras e industriales de México. También localizar los puertos comerciales más importantes del país, explicar el fenómeno de la globalización y describir las características de los países centrales, periféricos y semiperiféricos. Vamos a comenzar hablando de las regiones agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras. Y definamos la actividad económica como el proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y servicios que cubren nuestras necesidades. Permiten de cierta forma generar riqueza dentro de una comunidad, ya sea una ciudad, un país o una región, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales, que esos recursos, pues aplicándolos a este subtítulo, pueden ser los recursos, perdón, que provee la tierra, el clima, o el mar, lagos, minerales. Este tipo de actividades económicas tienen como fin satisfacer las necesidades humanas y las podemos clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que se centran solamente en la extracción de los recursos naturales, donde se extrae la materia prima. Estos recursos pueden ser para consumo o para venderse. ¿Cuáles son algunas actividades primarias? La agricultura, ganadería, producción de madera, pesca comercial, minería. Y podemos clasificarlas en agropecuarias y no agropecuarias. Las agropecuarias son las tierras bajas, altiplanicies, oasis de riego y plantaciones modernas. Las no agropecuarias son la explotación de los bosques, selvas, recursos forestales, la minería y la pesca. En México tenemos algunas regiones agrícolas donde la principal actividad económica es el eh, cultivo, siembra de cultivos que pueden ser maíz, trigo. El maíz se cultiva principalmente en Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas. El frijol en Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa. El arroz en Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas. El trigo se cultiva en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Sinaloa. Como podemos ver, en Nuevo León, pues no tenemos regiones agrícolas de gran importancia. Tenemos una región citrícola, sí podría decirse que también al fin de cuentas es un tipo de cultivo de árbol mediante que salen los árboles, las naranjas, en la región de Linares, Montemorelos, parte de Allende. También tenemos las zonas ganaderas eh, de ganado bovino, pues encontramos a Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, es decir, vacas, caballos o ganado caballar en Jalisco, Veracruz, México, Zacatecas, Chihuahua, Chiapas, Sonora, de ganado asnal, o sea, de asnos, burros, que le conocemos coloquialmente como burros, ¿verdad? Un asno. Es México, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. De mulas, sabemos que es una cruza.
Puebla, Veracruz, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo. El ganado ovino, o sea, ovejas, cabras, caprino, porcino, pues también se encuentra en varias, estas actividades ganaderas también se encuentran en varias regiones de México, como las que ya están aquí citadas. En el caso de la pesca, pues sabemos que tenemos el Océano Atlántico de un lado y el Golfo del otro lado, el Golfo de México. Así que México también es un país rico en esta actividad primaria. Desde California, Nayarit, Guaymas, Mazatlán, por el lado, por el lado este y por el lado oeste podemos mencionar a Colima, Chiapas, bueno, sur, litorales en el Golfo de México, como Tamaulipas, Veracruz, o los litorales de Tabasco a Quintana Roo. Toda, pues estamos prácticamente rodeados de mar. Y en minería también es una actividad primaria muy importante aquí en México, donde se extrae, por ejemplo, oro en Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Durango, plata en Chihuahua, Hidalgo, Guerrero, Zacatecas y Sonora, cobre en Chihuahua, Hidalgo y Sonora, y azufre en Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo. Hay otras minas también, por ejemplo, en San Luis Potosí, pero no se mencionan aquí, ¿verdad? Estas son las principales, digo, estas son las principales zonas mineras, pero, pero pues en otras partes de México también existen más zonas mineras. En el caso de las actividades secundarias, estas son las que transforman las materias primas en productos elaborados. Muchas de estas actividades se llevan a cabo en industrias, como por ejemplo la fabricación de zapatos, eh, y estas actividades eh, producen bienes de consumo inmediato. Sí, las actividades secundarias son aquellas que transforman las materias primas para producir bienes de consumo inmediato, como alimentos, bolsas, juguetes, maquinaria pesada y otros insumos para diferentes sectores. Las manufactureras, México es un país manufacturero, se encarga de la elaboración de productos más complejos por medio de la transformación de materias primas. Y por último tenemos actividades terciarias, que son las que más producen la comodidad y satisfacción de una necesidad humana. Su trabajo es la prestación de algún servicio, la comunicación o el turismo. Por ejemplo, mm, las, el mantenimiento y colocación de redes como el Internet o Wi-Fi, ¿verdad? De redes de Internet, de antenas, esa es una actividad terciaria. Tenemos también, o vamos a hablar ahora de los espacios industriales. Y aquí México es un país que tiene buena parte de industria, especialmente en el norte de México, eh, en lo que es Nuevo León, Tamaulipas, también Ciudad Juárez, en Chihuahua. Tijuana también tiene algo de industria importante, Guadalajara. Y el Estado de México también tiene cierta cantidad de industria, pero no tanto como estas regiones antes mencionadas, que son Nuevo León y el norte en sí, la gran parte del norte de México y Guadalajara. Es donde se encuentran las principales industrias. Tenemos también qué industrias son las que vamos a encontrar aquí en México. La eléctrica, la petrolera, petroquímica,
química, metalúrgica, y son básicas para obtener energía o materias primas. Podemos dividir la industria en textil, que se realiza en lugares como el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, y la que se encarga de toda la confección de ropa, confección de pieles, asientos para el auto. Tenemos la industria de la transformación en el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Por ejemplo, la siderurgia también, Michoacán, Coahuila y Nuevo León, la petrolera en Tamaulipas y la petroquímica en Veracruz. Aquí dentro de la siderurgia, pues tenemos, por ejemplo, empresas como Nemak, Ternium, que procesan metales o los funden, les pasan por diferentes procesos como laminados, rolado en frío, para obtener rollos con los que se pueden fabricar láminas, puertas, las carrocerías de autos. Con la fundición podemos fabricar los corazones de los motores de los autos. Entonces, estos espacios industriales los tenemos aquí en México. También tenemos el sector aeronáutico con tres regiones con diferente especialización. En Baja California, Sonora y Chihuahua tenemos la fabricación y ensamble de equipo eléctrico y electrónico para aeronaves, partes para motor, ensamble de interiores y asientos e instrumentos de control y navegación. En el noreste tenemos, como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el maquinado de piezas, sistemas de seguridad, tratamiento térmico de metales, servicios de ingeniería y de alta tecnología. Hablando, por ejemplo, de esta industria, pues donde trabajo, hay una división de la que se encarga de hacer tubería para los aviones y también partes de las turbinas. En el centro, pues tenemos a Querétaro, Distrito Federal, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Guanajuato, que se encargan del fuselaje, tren de aterrizaje, estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses eléctricos, componentes para turbina y diseño de turbomáquinas. Aunque esta información, pues se ha ido actualizando, ¿verdad? Ahora las industrias también se han estado moviendo. En Nuevo León ha llegado mucha industria de manufactura electrónica, las que realizan los tableros electrónicos de los autos, las computadoras de los autos, de tractores. Y hablando de la industria automotriz, que es la más eh, extensa y la que acapara la mayor parte del mercado, tenemos, por ejemplo, la Chrysler y General Motors en Coahuila, en el Estado de México, Chrysler, Ford y General Motors, en Sonora, Ford, en Chihuahua también. Está la Ford, en Guanajuato, General Motor y Volkswagen. En San Luis Potosí, la General Motor, en Jalisco, la Honda. Sabemos que ahora acá en Nuevo León, pues tenemos Kia Motors, que llegó no hace muchos años. Y ahora vamos a hablar de los flujos comerciales, redes de transporte y comunicaciones. Por eso definamos lo que es el comercio. Es la actividad de compra-venta de productos y servicios. Y pueden existir dos tipos: el interior, que es dentro del mismo país, o el exterior o internacional, que es entre dos países o más. Y tenemos tres tipos de concepto en el comercio: importaciones, exportaciones y balanza comercial. Las importaciones es la entrada de divisas, sí, de dinero, de cierto tipo de dinero. Pueden ser dólares, euros, libras. Y las exportaciones es la salida de divisas, igual de cierto tipo de dinero. La balanza comercial es la diferencia que existe entre la exportación y la importación. Y es favorable cuando se vende más
de lo que se compra, es decir, cuando se exporta, más de lo que se importa. Y bueno, en cuanto a la manera de mover las materias primas, los materiales o los productos ya elaborados, tenemos diferentes tipos de transporte para trasladar las mercancías. Los medios de transporte permiten la fluidez desde el interior y exterior del país por aire, mar y tierra. El transporte marítimo se usa para el intercambio comercial entre los países industrializados o subdesarrollados. Por ejemplo, desde China llegan demasiados lotes, ¿verdad? Marítimos, demasiados embarques, mientras que el transporte aéreo se utiliza para trasladar personas, correspondencia, mercancía o artículos perecederos, que pueden ser productos marinos, frutas tropicales, animales finos, mercancías frágiles y piezas para la reparación de maquinaria. El transporte terrestre pues requiere de construcción de carreteras y vías férreas. México presenta dificultades para la construcción de vías y medios de comunicación. Esto principalmente por la aridez de la tierra y otra por la lluvia y vegetación excesivas. No es fácil construir en México. Ahora, por ejemplo, vemos con con lo del Tren Maya, aunque está pensado principalmente en turismo más que en un transporte industrial, pues han requerido meterle bastante, ¿verdad? A la construcción, a la planificación para poder, este, para poder ahí trabajar en áreas donde hay mucha vegetación como selvas. Y por otro lado, también podemos mencionar que pues aquí tenemos el tren que atraviesa la gran parte de México desde el sur hasta Estados Unidos. En cuanto a la globalización, pues tenemos organismos económicos internacionales y empresas transnacionales. Denme un momentito. Disculpen. Bueno, hablando de la globalización, tenemos que hablar de algunos acontecimientos importantes que dieron origen a, al intercambio cultural y económico por todo el mundo, que al fin de cuentas eso es la globalización. Primero, cambios en la estructura política y económica a finales del siglo XX, como la finalización de la Guerra Fría, que fue una guerra político-cultural entre España, perdón, España, perdón, se me fue Estados Unidos y Cuba, que en realidad, pues Cuba estaba siendo apoyado por Rusia, prácticamente fue una guerra entre el socialismo y capitalismo, y no fue un conflicto armado, sino más sanciones político-cultural. También tenemos cuando cayó el muro de Berlín en Alemania, ¿verdad? Sabemos que Alemania estaba dividida en un bloque igual, capitalista y comunista, y con la caída del muro de Berlín se puso fin a esa división, se modificó la economía socialista hacia una de mercado con la desintegración de la Unión Soviética y se empezó a experimentar una tendencia hacia la globalización de las relaciones económicas. Actualmente las relaciones económicas dependen de la producción, la distribución, los medios de transporte, los capitales, así como los precios de las materias primas
y los productos manufacturados e industrializados. Ahora los nuevos centros de poder están representados por Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, los cuales deciden sobre la producción y el comercio mundial, pero ahorita ya hemos visto cómo Rusia y China han tomado gran parte del poder económico, y como Rusia también ha impuesto sanciones a otros países, ha cortado, por ejemplo, el suministro de gas a la Unión Europea, y todo esto obviamente afecta el poder económico. Está surgiendo China como potencia mundial y económica. Y bueno, la economía mundial se ha globalizado y se caracteriza por aumento de intercambios comerciales entre países, movimientos masivos de capital y desplazamiento de industrias a países con mano de obra barata. Pues aquí en México por eso tenemos este, mucha, mucha industria, porque la mano de obra pues es más barata. Entonces muchas empresas optan por traer sus plantas eh, para ensamble principalmente, manufactura acá hacia México, y el desarrollo de empresas multinacionales. Así que podemos definir la globalización como el proceso en donde el comercio se internacionaliza y existe una apertura para los capitales extranjeros. Ahora vamos a hablar de las organizaciones de fuerte impacto en el rubro económico. Tenemos la OCDE o OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta organización reúne a los países más industrializados de economía de mercado y se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico, así como coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. ¿Quiénes son los miembros? Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia. Todos estos se unieron en el 61. México se unió a, a esta organización en 1994, pues otros países. Pero vamos a concentrarnos principalmente en México. También tenemos la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en el 95, en 1995, y está compuesta por 149 países. Esta organización pues tiene operaciones cotidianas a cargo del Consejo General, del órgano de solución de diferencias y del órgano de examen de las políticas internacionales, y fue creada para promover un libre cambio global. Tenemos también el Grupo de los Ocho, que desde 1975 los jefes de Estado del gobierno de las democracias industriales más importantes del mundo han estado reuniéndose para ocuparse de las cuestiones económicas y políticas principales para sus sociedades. ¿Quiénes forman parte de este grupo? Primero fue Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón, y después se integraron Canadá e Italia. También tenemos la organización, perdón, ahí se me fue un poquito la pantalla. Aquí está. También tenemos la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue fundada en 1960 y controla 2/3 de las reservas de petróleo del mundo y 40% de la actual producción petrolera a nivel internacional. Esta organización busca atraer a nuevos países para tener mayor control de la producción y de los precios del hidrocarburo. Actualmente cuenta con 12 miembros. Bueno, por último vamos a hablar de la desigualdad socioeconómica y lo que son los países centrales, periféricos y semiperiféricos. Hablando de las diferencias o desigualdades
en la economía y en las actividades económicas, así como en el nivel de vida de la población, eh, podemos hablar de tres países: los centrales, que son los industrializados, como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Australia y Japón; los países en desarrollo o periféricos, que son los productores de materias primas y de la industria de transformación, como Sudamérica, África y Asia, son los países más pobres; y los países semiperiféricos, que tienen un importante sector industrial y cierto avance en tecnología, pero no son ricos como los países centrales. En este caso tenemos a México, Brasil, Argentina, Taiwán, Corea del Sur, China, India, Indonesia y Sudáfrica. ¿Cuáles son los indicadores que te dicen si un país es central, periférico o semiperiférico? Los indicadores del grado de desarrollo del país. Bueno, el Producto Interno Bruto, el PIB, que es el valor total de la producción de un país; el ingreso per cápita, IPC, que es el resultado de dividir el PIB entre el total de la producción o de la población; el índice de desarrollo humano, IDH, que es el indicador que considera el consumo de calorías, la esperanza de vida y el nivel de escolaridad o analfabetismo; y la población económicamente activa, el PEA, que es el número de personas que trabajan y perciben un salario. Así que, aunque México tiene desigualdades eh, económicas importantes, es un país industrial, pero si vemos, por ejemplo, cómo las entidades del norte, como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el DF o ahora Ciudad de México, tienen más alto grado de desarrollo que estados del sur como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo, eh, pues sí hay una gran desigualdad ahí económica dentro del mismo país. Bueno, con esto terminamos este bloque. Ahora solo quedaría de su parte contestar estas preguntas, estas cinco preguntitas, que son los reactivos de repaso.